Ricardo Calafiori ya es futbolista del Arsenal y hoy vamos a analizar en detalle al futbolista transalpino. Futbolista italiano, el futbolista transalpino, el futbolista de la Azzurra. El futbolista más guapo del mundo. Sí, es verdad. El Adonis de la defensa. El futbolista romano. Sí. Porque, es verdad, podemos ser romano. El ex de la Roma. El gladiador de la banda izquierda del Arsenal. Muy bien. El gladiador incluso, ¿no? El hijo de Rómulo y Remo. Ahí está. Ahí está. El lobo. El lobo. De la defensa, Gunner. No Bueno. sé, es un tío que juega al fútbol y que es guapísimo. Sí, que es zurdo. Bueno, muchachos, ahí le vemos, de hecho. Mira, Ricardo Calafiori, 22 años, exfutbolista ya del Bolonia, al que su padre apodó en su día Ruspa, que es un bulldozer. Mio figlio, sei una ruspa. No sé si es una ruspa o un ruspa, pero una ruspa. A mí ruspa me suena a otra cosa. Ya, ruspa. O sea, dejar una ruspa, tener Hombre, una ruspa, no sé, pero bulldozer. Y también te digo, yo cuando veo a Calafiori pienso en muchas cosas, en muchísimas, no en un bulldozer. pero no en un bulldozer. Ya. No en un bulldozer. Bueno, muchachos, vamos a comenzar hablando de quién es Ricardo Calafiori, luego entraremos en el detalle de cómo juega, por qué el Arsenal le ha elegido y finalmente trataremos de hacer una conclusión y tratar de dilucidar si es un buen fichaje para el Arsenal o no. Comenzamos hablando de él. Calafiori nació... Bueno, lo primero que decir es que Fiori son flores, así que es Calaflores. Calaflores. ¿Vale? Ricardo Calaflores. ¿Y Cala no es nada? Que yo sepa, no. ¿El Calaflor? No. Cala. Bueno, Calaflores. Tú ve hablando y yo veo a ver Calaflores. qué es Cala. Ricardo Calaflores. Bueno, nacido en Roma, se incorporó a las divisiones inferiores del club romano. Cuando estaba en la academia de la Roma, ya un poco más mayor, solía ir al entrenamiento con Daniele De Rossi, que luego lamentaría su venta cuando ya era entrenador del primer equipo, sobre todo porque le vendieron, luego lo hablaremos, pero la Roma le vendió al Basilea sin opción de recompra, sin cláusula de beneficios por venta posterior, ni nada. En octubre de 2018, todavía en la Roma, sufrió una lesión en la rodilla izquierda en un partido de la Youth League contra el Victoria Pilsen, una lesión muy grave. De hecho, ahí veis en la imagen, por ejemplo, las caras de algunos de sus compañeros, viendo la gravedad de la lesión. Su agente de entonces, que era el desaparecido Mino Raiola, se ocupó de que le tratara el mismo especialista de Estados Unidos que trataba a Zlatan Ibrahimovic. Así que, gracias a la intervención de Mino Raiola, pues pudo ser operado por uno de los mejores especialistas del mundo y lo cierto es que volvió más fuerte. Pero las oportunidades en la Roma escasearon porque en aquel entonces estaban Alexander Kolarov y Leonardo Spinazzola. En aquella época era considerado únicamente como un lateral izquierdo. Quedaros con ese momento de la lesión, porque cuando hablemos de si es lateral izquierdo o es central zurdo, habrá que volver a esa lesión que tuvo en 2018 para entender ese cambio de posición y ese cambio que ha tenido el físico de Calafiori. Además de toda la competencia que tuvo en el equipo romano, tuvo también que lidiar con José Mourinho, que es su entrenador, que cuando le entras por el ojo te va a defender siempre hasta el final, pero que si no le gustas te va a dejar claro que no vas a jugar ni un minuto. ¿Cómo le llamó Florentino? Dijo Mourinho que es un animal de bellotas un animal de bellotas. De bellotas Ya. Le dice, besugo, ven aquí. Claro. Pues animal de bellotas, dijo tras una derrota en el Allianz Stadium de Turín, el estadio de la Juventus, dijo que había perdido por la falta de profundidad que tenía en la plantilla. Cito textualmente: los tres defensas que tenía en el banquillo eran Brian Reynolds, Maras Kumbala y Ricardo Calafiori. No lo dijo como qué pedazo de centrales, sino lo dejó con desprecio como ¿a quién queréis que meta si no puedo meter a nadie? Mirad qué banquillo tengo. Sí que hay que darle a Mourinho que con Brian Reynolds, Maras Kumbala intuimos que acertó. Acertó, porque Brian Reynolds... He seguido su carrera, acertó. Brian Reynolds puede estar ahora mismo como mínimo en la segunda de Arabia Saudí, pero se equivocó con Calafiori. No fue este el único encontronazo que tuvo el entrenador portugués con el jugador italiano, sino que 4 días después, o sea, Calafiori estaba jodido, aún le dolía la rodilla, estaba jodido de lo de que había pasado en Turín. Pues 4 días después, tras la derrota 6-1 ante el Bodo Glimt en la que fue titular, Mourinho le volvió a sentenciar junto con a otros de sus compañeros. Dijo: tenemos un buen equipo, pero no una buena plantilla. Hoy jugamos con la plantilla, no con el equipo, y lo hemos pagado caro. Si pudiese usar a los mismos jugadores cada partido, lo haría. Hay un mundo de diferencia entre los titulares y los suplentes. Su primer equipo, insisto, el del Bodo Glimt,
es mucho mejor equipo que nuestro segundo equipo. O sea, vino a decir que Ricardo Calafiori no podría jugar en el Bodo Glimt. Claro, aquí hay que meter esto, ¿eh? Criticó, intuyo que también al Reynolds, al Kumbala, a Calafiori, y aquí también estaba Borja Mayoral, que creo que ha metido como 15-16 goles este año en el Getafe. También estaba Gonzalo Villar. O sea, había jugadores en los que Mourinho acertó, como Reynolds y Kumbala, pero había otros pues, que igual se equivocó. Calafiori había participado hasta ese día, el día del Bodo Glimt, en 7 partidos. Después de esa derrota ante el Bodo Glimt, en que salió muy señalado, participó en solo 2 más, con un total de solo 12 minutos. Se fue al Genoa, cedido en enero, donde tampoco funcionó, y en verano lo vendieron al Basilea por 2,6 millones. Un año después volvió a Italia, cuando lo fichó el Bolonia por 4 millones de euros. En el Bolonia ha sido la gran revelación táctica de la pasada Serie A. Hay que decir que buena parte de esta operación Basilea-Bolonia y de que haya funcionado es del agente actual de Calafiori, que se llama Alessandro Lucci, porque cuando él estaba en el Basilea, Lucci hizo mucho hincapié en buscarle un club idóneo para reinventarse con ese cambio de posición. La mayor parte de clubes de Europa... Cuando estaban en el Bolonia, o sea, cuando estaban en la Roma. Cuando estaban en el Basilea ya, no, cuando estaban en el Basilea. Cuando estaba en el Basilea. Él estaba en el Basilea y él le buscó un club de mayor nivel, donde pudiera hacer ese paso. La mayor parte de clubes de Europa le consideran todavía un lateral, porque ahí es donde había jugado en la Academia de la Roma y en las inferiores italianas. Pero en el Basilea, Heiko Vogel, director deportivo convertido en entrenador interino, le probó como central. Y ahí sí que ella fue una revelación absoluta. La visión del Bolonia en Calafiori era la misma que tenía Lucci, por eso la acabó fichando y Mota lo ha usado toda esta temporada como central. Por repasar un poco, él ha sido lateral izquierdo toda su carrera, corta carrera, pero toda su carrera. Empezó a probar como central en el Basilea y esta ha sido su primera temporada con el Bolonia, en la que ha jugado toda la temporada en el centro de la zaga. Calafiori además ha acabado con 5 asistencias y el Bolonia se ha clasificado para la Champions por primera vez en 60 años. Ningún central ha dado más de las 5 asistencias que ha dado Calafiori. Claro, 5 asistencias siendo central es muy difícil, porque suele ser típico 4 goles, porque es bueno en el balón parado, pero ser asistente... Que aquí, cosa curiosa, llevaba 0 goles en toda la temporada y en el último partido, creo que es el último, marca un doblete. Para maquillar un poquito los números. Pues mira, luego lo veremos, pero la trampa cuál es. Jugaba de central, pero se metía un centrocampista y él acababa jugando en banda. Entonces desde ahí pues es donde ha asistido. Hay que decir que la irrupción de Calafiori en esta Euro ha sido fruto del buen trabajo que ha hecho toda la temporada en el Bolonia. De hecho, ha sido tan revelación que para mí es la gran revelación de la Euro. Dejaremos por aquí arriba un vídeo que hicimos hace unos cuantos días hablando del resto de revelaciones que ha habido en el pasado torneo continental. Decía que su irrupción se ha producido en esta Euro, pero ha sido debida no solo a su buena temporada en el Bolonia, sino también un poco al azar, hay que decir, porque el partido contra Albania, que fue el debut de Italia en esta Euro, fue solo su tercer partido con la selección italiana. Hasta los amistosos antes de la Euro no había jugado un solo minuto con la selección absoluta italiana. Ni siquiera sabía si iba a entrar en la convocatoria de 26 de Luciano Spalletti, pero las lesiones de Francesco Acerbi y Giorgio Scalvini le dejaron la vía libre para entrar en la convocatoria. Ahora que hemos repasado un poco cómo ha sido la carrera y esta explosión final de Calafiori en la Eurocopa, creo que es el momento de hablar de cómo juega. ¿Qué está fichando el Arsenal? ¿Está fichando un central o está fichando un lateral? Puede jugar, como decimos, en esa posición lateral izquierdo o de central zurdo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Fue que de repente dijeron en el Basilea, pues este tío es central, se me acaba de ocurrir a mí, no se había ocurrido a nadie? No fue tan así. Hemos contactado con Adrián Soria, un compañero nuestro que es uno de los periodistas españoles que más sigue la Serie A, y nos ha contado que, claro, él cuando era lateral era un jugador muy alto y muy delgadito, y que eso le permitía tener una gran zancada, ser muy rápido, ganar línea de fondo y jugar siempre en banda. ¿Qué pasa? Que cuando vuelve la lesión le obligan pues a fortalecer más los músculos de la rodilla y pues el tío pues va más al gym como Luis de la Fuente y pues es más corpulento. Y con ese cambio físico se ha adaptado más a la posición de central. Pero que él, por ejemplo, el tema es que ser lateral izquierdo en el Arsenal no es un lateral izquierdo muy profundo, es como en el caso de Ben White. Adrián Soria considera que, ojo,
que quizás no puede hacerlo tan bien de lateral como lo está haciendo de central Ya. en la actualidad, que ahora él es un central, que además aprovecha mucho toda la visión que tienes del campo de esa posición de central, que no tiene nada que ver la que tienes de un lado en el lateral, que lo que mejor tiene es la salida de balón, que ya no, que conduce muy bien pero ya no tiene esa gran zancada que tenía antes, así que él va a tener un poco que readaptarse, aunque como luego explicaremos, tampoco es que Arteta le vaya a pedir ser pues un Ashley Cole de la vida. Bueno, Ricardo Calafiori, que es un jugador pues muy sólido en defensa, se siente cómodo con el balón y puede aportar cosas que el Arsenal no tiene actualmente, sobre todo en esa posición de lateral izquierdo. Luego entraremos más en detalle en por qué le ha fichado el Arsenal y qué opciones tenía para ese carril. Una de las limitaciones del Arsenal que ha tenido en las últimas temporadas ha sido la capacidad de Gabriel Magalhães para filtrar pases desde la defensa, que eso es algo que Calafiori sí tiene, como hemos visto en este Euro, esa facilidad para conducir, para filtrar pases hacia adelante, que es algo que muchas veces Gabriel Magalhães no tiene la capacidad para filtrar esos pases y muchas veces se atascan en esa salida de balón cuando el balón le cae a Magalhães. A mí me parece que el mejor ejemplo de la conducción es el gol que mete Italia Croacia contra Croacia, que el gol es de Zaccagni, si no me equivoco, pero toda la jugada sin duda es de Calafiori. La temporada pasada el jugador con el que más fue comparado es con Stones, evidentemente pues esa facilidad que tiene en la salida de balón, y Mota desarrolló un modelo de juego con Calafiori avanzando al centro del campo. Su estilo de juego es el más cercano al mío. Stones es mi referencia, decía Calafiori. No me incorporo al centro del campo por mi voluntad, sino siguiendo las instrucciones del entrenador. Ahí está la trampa, también un poco de las asistencias, y como pues un jugador que veremos de dónde parte, si es del centro o del lateral, pero que luego quizás acaba siendo un acompañante, por ejemplo, de Declan Rice. Bueno, en todo caso, te sirve para el lateral y te sirve para el central zurdo. Es decir, si en algún momento Gabriel Magalhães baja el nivel o se lesiona, pues también lo puedes colocar en esa posición. Lo de siempre, con quien compites es con el Manchester City, que un año tienen a Laporte y a Rubén Díaz y al otro año tienen a Kangin Yaké. Claro. Estás compitiendo contra esa bestia competitiva, necesitas también tener un montón de jugadores que puedan ser titulares. Vamos ahora con la siguiente parte del vídeo, que es ¿por qué le ficha al Arsenal? ¿Por qué el Arsenal ficha a este jugador para esta posición? Primero tenemos que comenzar hablando del problema del lateral izquierdo del Arsenal, del que hemos hablado mucho la temporada pasada. Arteta ha usado a Zinchenko como lateral invertido, pero al final de la temporada pasada acabó prefiriendo al central polaco Jakub Kiwior. Ahí veis a los dos, básicamente por sus prestaciones defensivas. También es verdad que están en la plantilla Jurrien Timber, pero es más un central o un lateral derecho, o incluso Kieran Tierney, pero en principio va a ser traspasado este verano a causa sobre todo de las lesiones que han frenado mucho su etapa en el Arsenal. Pues hay que saber, No, iba a decir que, siguiendo hablando de Kiwior y de Zinchenko, Kiwior es más seguro en defensa y los lapsus defensivos de Zinchenko son un riesgo constante para el equipo, lo han sido esta temporada. Por el contrario, Kiwior tiene más dificultades con el balón y no tiene la capacidad para hacer como Ben White y meterse, por ejemplo, por dentro. En un vistazo rápido del 11 y la plantilla del Arsenal ves que el hueco que tiene que mejorar, el puesto que tiene que mejorar es el lateral izquierdo. Zinchenko funcionó muy bien la primera temporada, pero en la segunda se queda muy atrás. Kiwior fue más una apuesta que no ha salido. Mi duda es Timber, que yo pensaba que Timber iba a ser ese jugador, pero bueno, ahora con Calafiori tendrá que ver, como digo, estás compitiendo contra un equipo que tiene 3 jugadores por puesto y tú también los vas a necesitar. Calafiori reúne, en la comparación con Zinchenko y Kiwior, lo mejor de ambos jugadores de cierta forma. Está cómodo con el balón, se puede meter por dentro y aporta la solidez defensiva que requiere Arteta. Su llegada significará probablemente la salida de Zinchenko y de Kiwior, o de los dos, porque quizás si tienes algún canterano que te puede solventar la papeleta, además tienes a Calafiori y tienes también a Timber, pues te puedes olvidar. Aquí yo me veo una subida de nivel y que por fin el lado izquierdo del Arsenal va a estar en defensa, va a estar un poco más cerca del lado derecho del Arsenal de defensa, que era el bueno, que eran Saliba, Ben White, y por otro lado tenías a Gabriel y otro central o un lateral que pues estaba lejos del nivel que exige ahora mismo los Gunners. Y por cierto que el Arsenal con Calafiori, White, Magalhães, Saliba puede alinear 4 centrales, que también lo ha venido haciendo Pep Guardiola y varios clubes esta temporada. Siguiente motivo por el cual le ficha el Arsenal, por su versatilidad. Ya lo hemos tratado, puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar de central zurdo, también puede jugar por dentro, algo que ha hecho a menudo Mikel Arteta con sus laterales en las últimas temporadas. Ya hemos comentado que comenzó jugando como lateral izquierdo, pero luego ya en el Bolonia Mota lo usó con inteligencia. Uno de los medios, lo hemos dicho antes, se colocaba junto a los centrales para permitir a Calafiori avanzar por la izquierda o meterse por dentro, lo que explica ese dato que hemos dicho antes de las 5 asistencias en 30 partidos de Serie A.
Si vamos a buscar una tercera razón, habrá que fijarse también en la fortaleza defensiva y en el pase que te va a aportar Calafiori. De muchas métricas de pase y defensa, superó a Gabriel Magalhães, pero no solo eso. También tuvo las mismas acciones de creación de goles por 90 minutos que Alexander Zinchenko, 0,3, y más cambios de juego que Gabriel Saliba y Zinchenko juntos, 0,6 versus 0,4. Quizá esos cambios de juego no es algo que en el Arsenal se vea tan obligado a hacer, pero sin duda va a ser un arma cuando haya equipos que te aprieten muy arriba. Además, Calafiori también se siente muy cómodo con el balón, 49 conducciones y media y 1,1 conducciones en el tercio final por 90 minutos, que le colocan en el mejor 12% de defensas de la Serie A. Y también tiene un 62% de éxito en regates. Todos esos regates no es que se pongan a hacer bicicletas, evidentemente, sino vienen de esa conducción y de esa manera de conducir tan buena que tiene de sus tiempos como lateral. Luego hay otra cosa, esto no tiene tanto que ver con Calafiori, pero es un dato que me flipó este punto me gusta cuando lo leí en su día. Y es que a Arteta le encantan los zurdos. A Arteta le encantan los zurdos, pero esto es loquísimo, vais a flipar con estos datos. Zurdo lover. Es una cosa muy curiosa. El primer fichaje en el Arsenal de Arteta fue Pablo Marí, un central zurdo, en enero de 2020. 8 meses después, su primer gran fichaje, por mucho dinero, fue Gabriel Magalhães, otro central zurdo. Desde el arranque de la temporada 21-22, el Arsenal ha solido alinear casi siempre, de los 10 jugadores de campo, 5 zurdos y 5 diestros. Me alucina, ¿eh? Normalmente, un central y un lateral zurdos. Que son los que ponen todo el mundo. Que sea Gabriel Magalhães, el central zurdo, más Tierney o Zinchenko en el lateral izquierdo. 2 medios, Odegaard es uno de ellos, más Xhaka cuando estaba, o Havertz si jugaba de interior. Y un atacante que es Bukayo Saka. Lógicamente en ocasiones Havertz ha jugado en punta, con lo cual ha habido solo un medio zurdo que era Odegaard y dos atacantes que eran Havertz y Bukayo Saka. Y luego el Arsenal tiene jugadores ambidiestros como Tomiyasu o como Leandro Trossard. Mi propuesta, fíchate a Pickford. No, si es tan zurdo lover. Ya. Bueno, pues no, la salida de balón. Hombre. Fíchate a Pickford. Ya. Que ahora no se me ocurre ningún otro portero zurdo, fíjate. Ya. Es que bueno, no suelo valorar tanto la zurda de ningún otro portero como la de Jordan, con esos pepinazos que pega tanto en el Everton como y otro dato que os doy, que no Lions. tiene nada que ver con Calafiori, pero que tiene que ver con zurdos y me llama la atención, los 3 principales lanzadores de penalti del Arsenal son zurdos: Saka, Odegaard y Havertz. ¿Por qué? Ya sabéis que en el Arsenal miran mucho los datos, ¿vale? Lo hemos visto con el balón parado, lo hemos analizado en muchas ocasiones. Los zurdos tienen una ligera ventaja sobre los diestros en la tanda en los penaltis, porque los porteros tienen más práctica contra diestros. Zurdos y diestros envían el balón fuera, a los postes o fuera, con la misma frecuencia, ¿vale? Pero los porteros paran el 14,4% de los penaltis de diestros y solo el 8,7% de los penaltis de zurdos. Que esto viene también un poco por el lado de seguridad que tienen zurdos y diestros en los penaltis, y que tú cuando practicas contra tus jugadores, pues en los entrenamientos la gran mayoría son diestros, entonces claro, tienes a menos. Y la mayor parte de porteros son diestros, claro. Ellos también tienen diestra para parar. O sea, a ti te es más fácil parar con tu lado bueno y la mayor parte son diestros, con lo cual lo más fácil es un diestro a pierna cruzada, es tu diestra. Pero de repente un zurdo irme para allá. No, te complicas mucho. Me complico mucho. Hay otra razón, ¿vale? Jordi me va a matar, pero no sé, lo quería haber incluido en el guión, pero no me ha dado tiempo, son días confusos y complicados. Entonces quería poner este vídeo en el que hay una razón por la cual el Arsenal ha fichado a Calafiori. Es un vídeo, el cual creo que tú no has visto, por el que yo conocí a este jugador. Yo no le conocí por lo de Mourinho, yo no le conocí evidentemente por su nivel en el Basilea, y el Bolonia, no te voy a mentir, tampoco lo he visto mucho este año. Yo le conocí ¿Mucho o nada? Mucho, digamos mucho, concretamente 0 minutos en total, que es más o menos lo mismo que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Calafiori se hizo muy viral porque creo que es cuando se clasifican a Champions League o cuando el Bolonia consigue algo. Hay una periodista de DAZN. No consigue algo clasificarse a Champions. Sí, pero digo, o no sé si era igual pasar a unas semis de Copa, ¿no? Están celebrando. Hay una presentadora de DAZN Italia entrevistando a Calafiori, que es muy guapo, ¿vale? Pues si no lo hemos dicho. ¿Qué sucede? ¿Pero Ricardo Calafiori es muy guapo o no? Ricardo Calafiori es guapísimo. Vale. ¿Qué sucede? Bueno, lo que vais a ver a continuación. Pero un momento. ¡La acompaña! ¡Míralo! Marca personal y se queda. Mírala. Hombre, a ver. Mírala. Se queda. Mírala. A ver, la coge. Hombre. Te voy a hacer una pregunta. Si No el que está ahí haciendo la entrevista somos tú y yo,
¿Tú crees que la compañía se queda o no se queda? Uf. Mira, Oh. mira. No. Muy fuera de lugar. Y muy límite, ¿eh? Muy fuera de lugar. Hombre, esa colgada final, esa mirada... Joder. O sea, querida amiga, que no sé cómo te llamas, la entrevista se la están haciendo a él porque él es un jugador de fútbol. Sí. Tú no sabemos quién eres, pero la entrevista no es a ti. Seguro Claro. que tienes muchas capacidades. Cuando destaques en algo, te harán una entrevista a ti. Claro. Pero si le hacen una entrevista a otra persona porque destaca en algo, no eres No, la protagonista. no. Es que este afán de protagonismo, un segundo, que quiero salir yo aquí también con mi novio, imaginas? que le apoya mucho, le apoya mucho. ¿Te imaginas Gary Lineker ahí preguntando y de repente llega la compañía? Hostia, es que este vídeo es fuerte, ¿eh? Yo aquí dije, coño, pues qué futbolista guapo. Y dije, bueno, pues se me olvidará. Y 3 meses después alucinando con él en la Eurocopa y ahora en la Premier League. Bueno, acabamos el vídeo preguntándonos sobre si es un buen fichaje del Arsenal o no. Yo tenía una opinión formada, pero después de ver a su novia empiezo a dudar de que sea un buen fichaje, porque claro, con él va a llegar esta. Entonces claro, puede ser un conflicto. Bueno, hay que decir que tiene algunas debilidades en su juego, ¿vale? Tiene solo 22 años, se pueden corregir. Pero está en el peor 11% de defensas de Serie A en balones perdidos. Cuidado, 11%. También toma muchos riesgos y juega Ya. más adelante que otros defensas, parece un poco de Ya, abogado del vale. diablo. Está en el peor 2% en malos controles. Esto como lo... Claro, no es lo mismo controlar con todo el campo ahí, con Claro, tiempo, que claro, estar claro. otra vez en el centro del campo. Claro, sus 1.3 faltas por 90 minutos están algo por encima de la media en Serie A entre centrales, que es 1.2. De hecho, en la Euro hay que decir que se perdió el partido de octavos ante Suiza, donde queda eliminada Italia por ver 2 amarillas en fase de grupos. En 3 partidos. En 3 que partidos. es una proyección complicada. Complicada. Vamos a ver algunas cifras. Son cifras que publicó The Athletic, pero son de FBref, ¿vale? Y ahí veis lo que os comentábamos también antes sobre el tema de los pases y la defensa. Y veis que los pases intentados están en el percentil Todo esto 90. es en comparación con centrales en la Eso Serie es. A 23-24. Eso es. Fijaros que en pases intentados está en el percentil 90, pases completados percentil 79, teniendo en cuenta que toma muchos riesgos, pases al tercio final percentil 80, cambios de juego percentil 86, intercepciones percentil 93, recuperaciones de balón percentil 99 y porcentaje de duelos aéreos 95 creo que es, que también es importante porque recordad que el Arsenal es uno de los equipos más fuertes en balón parado. Así que estás añadiendo, porque ahí con Zinchenko no lo tenías, No lo tienes. estás añadiendo una amenaza más para el balón parado en Riccardo Calafiori. Quizás a mí de lo que le he visto sobre todo en este Euro, pero que pasa mucho cuando son jugadores nuevos que ganan la Premier League, le falta aquí un poquito de contundencia. O sea, la Premier League es una liga muy dura, sigue siendo muy dura por mucho que se haya modernizado en los contactos físicos, y ahí me dio la sensación en algunos partidos de que recurría mucho a la falta, no digo que sea un central blando, pero que le faltaba pues esa contundencia que tiene Saliba y Van Dijk, que está al nivel de los mejores del momento, pues creo que es una cosa que tiene para mejorar. Tiene 22 años y seguro que en el Arsenal lo puede hacer. Otra cosa que he observado en esta Euro, que me he fijado mucho en él, es que a menudo salta la presión y deja su zona descubierta a su espalda. Le pasó con Lamine Yamal ante España, le pasó también ante Croacia. Muchas veces es muy impulsivo, sale a recuperar el balón. De hecho, lo hemos visto que tiene un porcentaje de intercepciones y de recuperaciones de balón muy alto, es porque arriesga mucho, Claro. pero muchas veces si no consigues recuperar el balón estás dejando muy descuidada tu espalda. Y un último problema final con Riccardo Calafiori pueden ser las lesiones, como vamos a ver en la siguiente imagen. La temporada pasada en Bolonia fue la primera en que no tuvo problemas, lo veis ahí en el gráfico, 23-24 con el escudo del Bolonia, pero en las anteriores se perdió como mínimo 50 días, en torno a 50 días de temporada por lesión. Lógicamente veis 18-19 con esa lesión que comentábamos grave de rodilla, pero fijaros como cada año ha estado entre 50, 100, que podría ser otro problema, teniendo en cuenta además que el Arsenal tiene esta mala pata de sufrir muchas lesiones. Veredicto final de este fichaje del 0 al 10 para el Arsenal, considerando también ese precio en torno a los 50 millones de euros. Es un 7. Me parece un Sólido 7. Un notable. Me parece un buen fichaje. No le pongo más porque 50 millones son bastantes millones. No estás teniendo una ganga en el mercado. Porque aunque lo ha hecho bien en el Bolonia, siempre está ese problema de poder fichar a jugadores que han destacado mucho en un torneo internacional y que quizás pues luego les va a costar replicar lo que han hecho en el torneo internacional con su nuevo club. Además, aquí está el tema de, vale, Calafiori central ya sabemos que es un jugador de élite. El Calafiori lateral, ¿cómo va a ser? Pero quitando esos pequeños aspectos, me parece un jugador
que sube el nivel de la plantilla del Arsenal, y no solo de la plantilla, sino el del 11 titular. Un 11 titular con Calafiori en el lateral izquierdo es mejor que con Zinchenko, con Kivior y, por lo que he visto, que Timber, que quizás se puede sentir cómodo en otro tipo de posiciones. Bueno con el balón, bueno en las conducciones, se puede meter por dentro, es alto, va bien por arriba. Creo que es un jugador por el que Arteta, en el primer momento que lo ve, es normal que lo pida, pero que al final pues también lo has pagado a un precio bastante alto. Muy bien, dejadnos en comentarios qué os parece el fichaje de Ricardo Calafiori por el Arsenal. Podéis dejar una puntuación si queréis del 0 al 10 o simplemente nos dais vuestra opinión. Yo pienso que valía más reforzar el extremo izquierdo. Yo creo que valía más la pena reforzar el otro. Bueno, pues nos dejáis abajo y... No va a haber ninguno, todo el mundo va a estar, no, hay que fichar un lateral. No, me voy a fichar un lateral. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.